marco del Día Mundial del Ambiente, que se conmemora el 5 de junio, en Era Verde queremos hacer un recorrido y responder algunas preguntas. ¿Cuál es el rol que juega nuestro país a nivel internacional en discusiones en materia ambiental? Y además, ¿es coherente esos discursos que tiene nuestro país en estos ámbitos internacionales con la práctica a nivel nacional? Bueno, esas y otras preguntas las vamos a contestar el día de hoy. Y para ello me acompañan hoy Nicolás Boeglin, quien es experto en Derecho Ambiental y profesor de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo está, Nicolás? Muchas gracias por invitarme a este programa. Y también me acompaña Álvaro Zagot, quien es abogado, especialista en temas ambientales. ¿Cómo está, Álvaro? ¿Y vos, Génesis? Muchísimas gracias a ambos, de verdad, por acompañarnos. Y esta es una fecha, ¿verdad?, que genera bastantes contradicciones y bastantes sentimientos encontrados, precisamente por esta forma en la que nos proyectamos a nivel internacional, valorar, ¿verdad?, si en la práctica se traduce en acciones reales en nuestro país a favor del ambiente. Y Nicolás, antes de empezar a ver cuál es ese rol que cumple nuestro país a nivel internacional en discusiones ambientales, ¿cuáles son las tendencias de discusión en este momento sobre tema ambiental? O sea, ¿qué es lo que se está discutiendo en el ámbito internacional? Bien, pues básicamente hay varios temas, pero el tema de cambio climático con subtemas como desertificación o aumento paulatino del nivel de las aguas en el mar que condenan varios estados. El tema del agua también es un tema muy importante y un tema que está relacionado, pero no directamente, que es el tema de la protección de los pueblos indígenas y de todo lo que significa un pueblo indígena hoy en día en el siglo XXI. Entonces son varios temas que en realidad son entremezclados porque desde el punto de vista ambiental no hay manera de desagregar, digamos, una cosa, sino que todo queda perfectamente relacionado. Y en este ámbito Costa Rica es un país que está siempre a la vanguardia con propuestas innovadoras, es un país del cual los delegados son oídos con mucho interés por parte de los demás, porque se sabe que es un país que siempre anda con propuestas muy, digamos, muy osadas. El tema acá es efectivamente en una fecha como el 5 de junio, ver este discurso verde proyectado hacia el exterior y compararlo pues con cosas que hemos visto en los últimos años. Quiero nada más recordar a los que nos están viendo que el gobierno de paz con la naturaleza, el gobierno de carbono neutralidad y el gobierno de una alianza mundial para la protección de los bosques tropicales era el gobierno de Cruzitas, del Diquís y de una gran cantidad de proyectos declarados de conveniencia nacional que realmente de conveniencia tal vez para unos pocos, pero nacional no. Siempre hemos tenido igual esta imagen, además de país verde que se posiciona a favor de los recursos naturales, pero vemos que en la práctica no es así. Y tal vez si hacemos un mapeo de cuáles son algunos espacios en los que participa Costa Rica con representación oficial a nivel internacional para entender, ¿verdad?, en cuáles espacios estamos participando como país. Entonces tal vez si hacemos ese mapeo como para ir ubicándonos. Sí, bueno, Costa Rica es parte de prácticamente todos los instrumentos internacionales en materia de ambiente. Lo mismo vemos en materia de derechos humanos. Es un país que tiene como eje de política exterior el tema ambiental, derechos humanos, entonces ratifica, participa en cuanta reunión haya. En materia ambiental tenemos todo lo que tiene que ver con el cambio climático, aquí a nivel centroamericano con una cosa que se llama la CCAD, cuyo perfil ha bajado muchísimo en los últimos años. Todo lo que es el tema de la pesca, la Comisión Internacional Ballena, en fin, todos esos instrumentos internacionales que son muy específicos tienen algún órgano de consulta o reuniones periódicas y por supuesto que Costa Rica y sus delegados dicen cosas muy lindas y lo que yo quiero hacer ver es que no tienen que dejar de decir esas cosas, tienen que seguir diciendo esas cosas, pero ese discurso tiene que encontrar algún tipo de consistencia con lo que nosotros vemos y leemos a menudo aquí en Costa Rica. Muy interesante con esto que está comentando Nicolás. En la práctica judicial, ¿verdad?, es donde yo veo el contraste más grande. Participamos en foros internacionales, nos decimos protectores de la biodiversidad, país verde, vengan incluso como una tarjeta que andamos todos los ticos y ticas en el extranjero, Costa Rica tal y tal, pero resulta que en la práctica judicial e incluso en la práctica administrativa, cuando tratamos de reclamar algunos de esos derechos que están relacionados con los foros que se participa, resulta que ya ahí a lo interno no opera. Entonces me parece a mí que esto que sirva calentando este programa de hoy a modo de una denuncia. O sea,
afuera decimos unas cosas, pero en la práctica administrativa y judicial resulta que aquí las instituciones contestan algo que no tiene nada que ver con lo que se hablaron en estos foros que hablaba Nicolás, y administrativamente se dictan resoluciones que son grandes cortocircuitos que uno en realidad no entiende dónde es que está parado. Y que además esa ha sido la tendencia general, no solo en temas ambientales, o sea, nuestro país tiene esa tendencia de reproducir un discurso a nivel internacional a favor de la vida, de los derechos humanos, de las mujeres, de los pueblos indígenas, del medio ambiente, y vemos que en la práctica esto no se traduce en políticas reales para proteger nuestros recursos. Pero bueno, vamos a hacer de momento una breve pausa y ya casi vamos a volver para seguir valorando cuál es el papel que juega nuestro Estado y nuestro país en materia ambiental y a nivel internacional. Siga con más de Era Verde. Seguimos acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre cuál es el papel que juega nuestro país en espacios internacionales y en discusiones de materia ambiental, esto en el marco del 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Nicolás, ¿cómo se ha venido posicionando Costa Rica en las discusiones internacionales sobre temas ambientales? Ya vimos cuáles son algunos de los temas, ¿verdad?, en el bloque anterior, pero ¿cuál es la posición que ha venido asumiendo nuestro país? O sea, cuanta posición de vanguardia, ahí está Costa Rica, siempre. Y eso yo lo celebro porque me parece que es una manera muy interesante de vender una imagen del país en el exterior. Lo que sí yo siento es que últimamente, debido a que la información fluye, ya no queda, digamos, restringida al territorio costarricense, sino que todos esos escándalos ambientales fluyen a nivel mundial. A los diplomáticos costarricenses les está costando mantener el mismo nivel de credibilidad que tenían hace unos años, porque el tema de Cruzitas, el tema del diquís, el tema del agua, que es una vergüenza nacional lo que pasa con el agua en este país, evidentemente que son temas que de alguna manera llegan a los demás estados y entonces un diplomático, por más buena voluntad que quiera para mostrar la mejor cara de Costa Rica, tiene conciencia de que los que los están oyendo saben muy bien que lo que está diciendo es una parte, pero que hay otra parte de la cual no va a hablar que todo el mundo conoce. Entonces, sí me parece que en materia ambiental, en materia de derechos humanos, ya el tema informativo es tal, rebasa la capacidad de la Cancillería y los mismos diplomáticos nos dicen que sí, es incómodo hablar de temas, de algunos temas. Digamos, para tocar algunos de esos aspectos, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el trato a los indígenas costarricenses, o sea, en los medios ya y con las redes sociales, como estamos hoy en día, en realidad ya esto circula por todo el mundo y entonces una cosa es lo que se dice en un lado y otra cosa es lo que ven directamente con tomas aquí. Si nos ponemos a pensar en el caso de la piña, también, ¿verdad? También ya sale a relucir lo que son la contaminación de mantos acuíferos y otra serie de contradicciones bastante grandes. Si nos ponemos a pensar en cambio climático, también, ¿verdad? Con un reglamento de incineración recién aprobado de residuos sólidos, entonces uno dice, definitivamente, parece que vamos afuera, decimos unas cosas, pero a lo interno, vuelvo a repetir, no opera igual, parece que esto es tal vez como otra realidad, es otro universo, un universo paralelo en Costa Rica al que existe a nivel internacional. Sí, no hay coherencia y eso es lo que hemos venido, ¿verdad?, analizando hasta este momento, que no hay coherencia. Pero más que no coherencia, lo que se percibe desde el exterior es que hay un doble discurso. Y un doble discurso es muy peligroso porque el doble discurso significa que uno no tiene ninguna credibilidad. Y eso lo vimos muy bien en las últimas dos administraciones, tanto la de don Oscar Arias como la de doña Laura Chinchilla, donde había un discurso y una práctica totalmente sesgada e inclinada a favorecer ciertos sectores y ciertos proyectos. Yo pensé, con un nuevo gobierno que había suscrito un pacto ambiental con los ecologistas, que iba a haber un golpe de timón muy fuerte. Ese golpe de timón no se dio y lo que percibo es que hay enaguas y pantalones, pero no andan como que muy bien amarrados en algunos ministerios.
Ujú. Sí, ese precisamente ha sido como el mismo sentir de la población en general, como que ese cambio esperado por parte de ciertos sectores en favor de temáticas, que en este caso ambientales, no se ha visto reflejado en la práctica. Y tenemos también un ejemplo que podría ser el de la participación en la COP21, donde nuestro país suscribe un acuerdo para reducir drásticamente las emisiones de gases. Pero ¿de qué forma se está viendo reflejado esto en la práctica, este acuerdo? Sí, precisamente me correspondió presentar la acción de inconstitucionalidad contra el reglamento que permite la incineración. Y una de las cuestiones que analicé a la hora de presentárselo a magistrados, que en este momento está en estudio, una de las cosas que observé es de que vamos a nivel internacional, vamos a París, todos somos amiguiticos, hermaniticos, etcétera, etcétera, pero aquí con ese reglamento estamos viendo de que si protocolo de Kioto, por ejemplo, prohíbe incineración de sólidos y considera a las incineradoras como una de las empresas o industrias generadoras de gases de invernadero, uno dice, ¿cómo es posible que se diga una cosa mientras que aquí se aprueba? Recientemente en un foro con el ministro del Ambiente tuvimos una confrontación en este tema y entonces el ministro lo que dice es que está prácticamente amarrado, que se trató de hacer un reglamento para que no fuera aprobado ningún proyecto, pero en la realidad tenemos en Setena ya varios proyectos que están en trámite. Yo esperaría que los magistrados, uniendo ese bloque de legalidad y ese bloque internacional de normas y de principios del derecho puedan observarlo de manera objetiva, que se alejen de lo que es la política y que vayan a fallar en su momento acorde con las exigencias internacionales, no solamente de Costa Rica, porque si hablamos de cambio climático tenemos que pensar a nivel ya del mundo, nos estamos llevando a las generaciones que todavía no han nacido. Entonces, si los magistrados no logran observar esto, definitivamente esto es una pachanga, esto es una charanga y ni administrativamente ni judicialmente vamos a poder trascender en algo tan importante como es el cambio climático. En el siguiente bloque vamos a desmenuzar también algunas otras temáticas en las cuales es evidente este doble discurso y vamos a seguir profundizando en este análisis. Siga con más de Era Verde, que ya casi volvemos con más. Seguimos acá en Era Verde y hoy, en el marco del 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, estamos haciendo un análisis sobre cuál es el papel que juega nuestro país en diferentes espacios internacionales que tienen que ver con materia ambiental y cómo esto se traduce en un doble discurso en la práctica. Bueno, y otra incoherencia que ha evidenciado el movimiento ambientalista es en cuanto a la protección de defensoras y defensores del medio ambiente. Vemos que hay una constante criminalización del movimiento ambientalista y que hay muchas denuncias de parte de estos sectores debido a las crecientes incluso muertes que han habido en nuestro país. Entonces quisiera que habláramos un poquito de esto, Álvaro, tal vez de esta incoherencia en este tema. Sí, fíjese, Génesis, un aspecto que me llama a mí la atención y no podemos pasarlo de largo solamente porque hayamos cambiado de gobierno. En el gobierno anterior, al inicio del gobierno de Laura Chinchilla, cuando ella sale ante la Cámara de Ganaderos en San Carlos, y esto está en redes sociales, señalando de que hay que hacer algo para acabar o para bajarle la intensidad a los ambientalistas, yo lo considero eso casi como una situación totalmente agresiva, un insulto a todo el sector ambiental que estamos tratando de colaborar para que la biodiversidad vaya manteniéndose. Si ella señala de que los ambientalistas queremos mantener a Costa Rica como un museo natural, yo creo que ese es un ejemplo de lo que ya se venía replicando entre diferentes funcionarios. Aquí lo dice la Presidenta de la República. Pero posterior a eso tenemos cosas bastante horribles, como por ejemplo fue la muerte del compañero Jairo, ¿verdad? Que hay contradicciones en cuanto a la hora de recoger la prueba, cómo se valora y demás, al grado de que se pierde, se eleva y se anula el juicio y luego se repite y pues ya sí se logra por lo menos concretar de que hay una situación. Cuando se le hace la pregunta a Alfio Piva sobre la muerte de Jairo, señala de que es que el muchacho se puso en peligro.
O sea, ¿y a dónde queda entonces el deber de protección y de fiscalización y demás que tiene que tener el Ministerio, en este caso de Gobernación, perdón, de Policía, Ministerio, no sé, claro, me parece que... responsabilizar por completo al Estado. Sí, sí. Ajá, pero el problema es que Jairo Mora había advertido que estaba recibiendo amenazas, es decir, que hay un grado de culpabilidad del Estado que no tomó en serio ese tipo de advertencias que hizo el mismo Jairo cuando estaba en vida, y eso me parece que es muy grave, y esas aseveraciones de don Alcio Piva, hechas sin ninguna investigación previa, dejan mucho que desear por parte de nuestros decisores y hechas políticos. a CNN, ¿verdad? Y Estamos además, hablando de que es a nivel internacional. O sea, entonces... Justo sobre eso me gustaría que habláramos un poquito. ¿Cuál es la percepción sobre este tema a nivel internacional en nuestro país, digamos? Entonces, aquí en Costa Rica vino un señor que se llama John Knox, que es el relator especial de Naciones Unidas sobre ambiente y derechos humanos, y él recomendó que Costa Rica estableciera una comisión de la verdad para los crímenes de ecologistas. ¿Por qué? Porque hay una percepción muy clara de que el sistema judicial no sabe, no entiende, no quiere entender de ese tipo de crímenes, y lo vemos muy bien con Jairo Mora, donde se está interesando la Fiscalía única y exclusivamente por los autores materiales, pero en ningún momento ha trascendido una investigación sobre quiénes comanditaron ese tipo de hechos. Entonces, esa recomendación de que Costa Rica estableciera una comisión de la verdad para este tipo de actos quedó como una recomendación internacional, y al día de hoy yo no he oído por parte del ministro de Ambiente la idea de que efectivamente Costa Rica tiene que establecer algún mecanismo para ese tipo de hechos, con lo cual seguimos como con esa misma sensación de que la administración actual actúa como por inercia con relación a las dos anteriores, que fueron que le declararon una verdadera guerra al ambiente, y lamentablemente no está tomando las acciones que tiene la posibilidad de tomar para intentar rectificar ese rumbo equivocado en el cual está Costa Rica desde hace 8 años. Y es que queda más fácil, ¿verdad? Decir, es que fue delincuencia común, es que el muchacho se expuso, es que la zona es peligrosa. Es más fácil decir eso a tenerse que investigar precisamente si habría conexión con narcotráfico, si habría conexión con una gran empresa que podría estar haciendo un proyecto en Limón y que le estorbaba la playa. Son precisamente las personas que han sido enjuiciadas y que fueron encontradas culpables. O sea, yo en eso tal vez no tengo ni la menor duda. Pero trascender a qué hay detrás de todo esto es la parte sumamente peligrosa y que nos hace caer al sector ambientalista muchas veces en desesperanza. Se habla a nivel internacional cosas muy bonitas, pero al interno nos desprotegen, nos entregan prácticamente, y entonces, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Les soy honesto. Aquí la gente está trabajando por conciencia, aquí la gente no anda buscando otras cosas más allá. Se trabaja porque se cree que la biodiversidad merece protegerse. Nosotros no perseguimos fines políticos ni nada por el estilo. Sí, claro, el motor que mueve el movimiento ambientalista es realmente un compromiso con el medio ambiente, y el Estado se ha venido convirtiendo en cómplice a partir de replicar estos discursos que en la práctica no los podemos verificar. Y ahora, en tema, por ejemplo, de protección de especies animales y vegetales, nuestro país también se presenta a nivel internacional como protector de todas las especies, porque además tenemos áreas de conservación y demás. Pero paralelamente el gobierno presenta un proyecto para permitir la pesca de tiburones, por ejemplo. Entonces aquí otra vez entramos en esta misma contradicción, que le mereció el título a nuestro presidente de enemigo de los tiburones. Entonces, ¿de qué forma opera la contradicción también en este aspecto? Entonces, la contradicción es evidente, por ejemplo, si vemos el tema del tiburón martillo es muy bueno porque es muy reciente, y el tema de la piña. O sea, Costa Rica habla mucho de biodiversidad, pero la cantidad de plaguicidas que se requiere, incluso sustancias como el paraquat, que son prohibidas en el mercado de la Unión Europea. O sea, desde el 2007 esa sustancia es prohibida en Europa, y aquí en Costa Rica se sigue importando porque los piñeros requieren del paraquat como plaguicida. Evidentemente que ahí es muy evidente ese doble discurso, y lamentablemente Costa Rica está perdiendo, yo creo, o va a perder cada vez más credibilidad a nivel internacional. Incluso cuando usted habla con los turistas, sobre todo europeos, que son tal vez un poquito más críticos que los turistas norteamericanos, se van con un sinsabor. O sea, sienten que
o los estafaron o algo los engañó porque no era la idea que tenían de un país verde cuando se fueron a caminar aquí por el Valle Central viendo la situación de los ríos, para dar nada más un pequeño ejemplo. Y tal vez volviendo, Génesis, a la parte esta de lo que estabas hablando sobre el tiburón. O sea, a mí me parece que aquí en Costa Rica, desde la parte institucional, tenemos un Incopesca que se ha mostrado total y absolutamente, no digo que amarrado de manos, yo creo que hasta cierto punto es quien ha permitido precisamente de que se llegue a este tipo de escalabros y que le den ese título al presidente de la República. Él puede tener buenas intenciones, pero en realidad si los mandos medios y todavía un poquito bajos se hacen de la vista gorda para no tener los programas de fiscalización necesarios, definitivamente de buenas intenciones no vamos a llegar a nada. Y esto es sumamente importante también a nivel internacional, porque ocurre esto que está diciendo Nicolás. Entonces el presidente anda hablando bla, 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 etcétera, y el ministro una cosa. Pero a la hora de materializarlo aquí en Costa Rica, ¿qué es lo que sale? Tenemos seriosísimos problemas con convenios, con acuerdos internacionales en cuanto a pesca, en este caso del tiburón. ¿Hacia dónde es que vamos? Esa yo creo que es la gran pregunta ante tanta contradicción y caos en el que nos estamos metiendo. Y esto no es un asunto del gobierno PAC, esto es un asunto que se viene replicando desde gobiernos anteriores. Eso también hay que dejarlo perfectamente claro, porque aquí, hoy en día, en el 2016, no es cuando inician las cosas. Esto ya tiene varios años para atrás. Mencionaba Nicolás, caso Cruzitas, paz con la naturaleza, entregando para la tierra para hacer grandes minas. O sea, definitivamente esto no es nuevo, pero es una seria contradicción. Claro, y que incluso otros sectores, no solo el sector ambientalista, han evidenciado, ¿verdad?, a través de sus luchas, por ejemplo, el sector productivo, con la lucha que tienen contra la pesca de camarón, de arrastre, o que también tienen para evidenciar el modelo de desarrollo que se está implementando en nuestro país, que apuesta por ejemplo, la expansión piñera, que me gustaría que volviéramos a ese tema, en vez de apostar por apoyar la producción diversificada de pequeños productores nacionales. Y en el caso de la piña también entra el tema de toda la importación de agroquímicos que implica, ¿verdad?, para mantener este tipo de cultivos. Entonces, si volvemos un poco al tema de la piña, que es un tema bastante preocupante. El tema de la piña es muy grave porque imagínense que desde junio del 2007 tenemos a más de 6.000 personas que todos los días esperan un camión cisternas. Y al día de hoy, 2016, el Estado no ha entablado una sola demanda contra las empresas responsables de esta contaminación. ¿Qué clase de mensaje está mandando el Estado a los piñeros? Contaminen y si contaminan, sigan sembrando piña. Eso es el mensaje que está lanzando Costa Rica al mundo con esa vergüenza que ocurrió en el Cairo y Milano. Es una vergüenza porque la IA había advertido que esos mantos eran sumamente vulnerables y que las pendientes no daban para lo que decían los piñeros. Entonces el tema de la piña es muy grave porque acordemos que en el 2009 una resolución de la misma Setena exime a los piñeros de un estudio de impacto ambiental y lo sustituye por un documento que es voluntario, si lo quieren presentar bien, y si no, no, que es un diagnóstico ambiental, donde el piñero dice qué es lo que está contaminando. Esta resolución sigue vigente, este gobierno no la ha querido revocar y hay un pacto ambiental en el cual se le pidió una moratoria para nuevas extensiones de piña a nivel nacional y nuevamente este gobierno, por falta de muchas cosas, sigue empecinado en que Costa Rica tiene que ser el primer productor mundial de piña, que ya lo es desde el 2007, o sea, no hace falta. Y yo diría que tal vez para no meter a todo el mundo en el mismo saco, o sea, que puede ser que hay piñeros que estén actuando de manera responsable. O sea, eso hay que tenerlo claro. Y también puede ser que haya funcionarios públicos que estén actuando de manera responsable, pero lastimosamente son un grupo sumamente pequeño, ¿verdad? Si nos ponemos a ver, hace unos días salió en la prensa de que en Guanacaste, que es un sitio donde se está en crisis hídrica, dice la Dirección de Aguas que no puede detener la extracción de materiales en los cauces de los ríos. Hay un problema con los pozos, ¿verdad? Una gran cantidad de pozos hechos de manera ilegal. O sea, y que eventualmente están extrayendo y salinizando o están generando un proceso de intrusión salina en los mantos acuíferos. Pero en realidad nuestra normativa es rica para precisamente venir a frenar esto, incluso cancelar concesiones de agua y otra serie de cuestiones. Pero nuestros funcionarios, como salen en los medios y decía hace un momento, prefieren decir, estamos atados de manos, no podemos hacer nada.
cuando, repito, hay buena línea en principios del derecho para aplicarlos, hay buena línea en nuestra Constitución, hay buena línea hasta en la misma Ley General de la Administración Pública, que ante casos de crisis o unas situaciones extremas, podría, repito, cancelar concesiones, podría cancelar permisos ambientales, incluso a la misma Setena podría cancelar permisos a piñeros, pero aquí se ha visto como que general pero pudimos hacer un análisis muy rico y les agradecemos muchísimo a ambos por haber participado del programa. Y también les agradecemos a ustedes por sintonizarnos en un programa más de Era Verde. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.